casa, dice el Señor, será llamada casa de oración. Vamos a orar. Estamos unidos en espíritu, hermanos queridos. No hay distancia que nos pueda separar, no hay para Dios espacios vacíos, sino que hay unidad. Y ve nuestros corazones unidos con un propósito. El propósito es de alabar al Señor. Hoy día del Señor queremos unirnos y decirle que le amamos. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Te damos gracias por una semana más que pasa y por otra que inicia, Señor, porque nos has sostenido con tu diestra de poder. Nos has dado, Señor, bendición en conjunto como familia, bendición como iglesia, bendición en lo particular y en lo personal, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ministra en nuestro corazón y nuestra mente. Háblanos a cada uno, Señor, en lo particular. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el modelo perfecto, por supuesto, pero que vamos a tomar en cuenta porque es la base para nuestra fe. Nos llamamos cristianos porque seguimos los pasos de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque hemos creído en Él. Y cuando los apóstoles veían y escuchaban que Jesús estaba orando, ellos como judíos sabían orar, pero no oraban como Jesús oraba. Y en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, los apóstoles lo observaban, siempre él se separaba un espacio para estar a solas con su Padre. Por lo tanto, pues ellos dijeron, vamos a esperar que termine. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La pregunta es, ¿ellos sabían orar? ¿Y por qué le preguntaban esto? Enséñanos a orar como tú oras. Oraciones con resultado, oraciones con respuesta, oraciones que glorifiquen al Padre, oraciones que no se queden en el techo, oraciones que trasciendan la distancia y lleguen al trono mismo de Dios. Enséñanos a orar, Señor, como tú oras. Y dice en Mateo 6:6, en respuesta a esta petición, surge la oración y la enseñanza del Padre Nuestro. Y una de las partes muy importantes, dice aquí: mas tú cuando ores, primer punto, entra en tu recámara, entra en tu aposento, entra a un lugar secreto, a un lugar tranquilo y cierra la puerta. Busca un lugar. Se trata de la oración personal, ¿sí? De la oración no familiar, no congregacional, sino personal. Y tenemos que ser ministrados personalmente para que podamos ministrar nosotros familiarmente. ¿Entienden? Este es un principio. Cierra la puerta, quiere decir que dejes afuera de esa puerta todo compromiso, apártate del mundo, desconecta tus aparatos, pon en silencio tu celular. Yo no sé, pero tú tienes que orar a tu Padre en lo secreto. Me desconecto del mundo, le pongo atención, lo honro poniéndole toda la atención, abriendo mis oídos espirituales. Qué diferente al rezo, ¿no? Rezo quiere decir repetición. No dijo enséñanos a rezar, dijo enséñanos a orar en esa intimidad. Y vemos, por ejemplo, a Jesús en el Getsemaní.
En aquel lugar de olivos, había árboles de olivos, en aquel lugar donde fue con 3 de sus discípulos y los dejó a cierta distancia y dijo: muchachos, respáldenme con su oración, yo voy a ir a tal distancia y ahí voy a estar orando. Dice la palabra que su oración era tan intensa que sudaba gotas como de sangre. Estaba llevando una batalla, sí es cierto, era un día antes de su crucifixión o de su juicio más bien, y él estaba por entregar su vida por nosotros en la cruz. Pero lo que quiero llamar la atención es la entrega y la pasión. Esto es importante para la oración. Es un tiempo tan especial con papá. Es un tiempo con el Rey. Es un tiempo que nos sentamos, hace cuenta, a sus pies como se sentaba su amiga María, hermana de Lázaro. Voltea al Señor Jesús y María está sentada a sus pies. Acaba de llegar Jesús de caminar, del sol y el cansancio. Y se sienta en la sala de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y María se sienta a los pies y dice Jesús: María, tú has escogido lo mejor. María, tú has escogido estar en mi presencia. Mientras su hermana estaba afanada, pisando por ahí, bueno, también para atender al Señor, pero Jesús dice: qué buen tiempo escogiste, es el mejor tiempo invertido a los pies del Rey. Amén. Esa concentración, esa disposición, esa fe es confianza de que el Señor me está escuchando porque dijo que escucharía mi oración, y mi fe me lleva hasta creer plenamente que no estoy orando al aire, sino que el Señor me está escuchando. Es también una confianza que se va desarrollando y que nos lleva a una hermosa y profunda relación con el Señor. Todo esto lo vas cultivando, todo esto lo vas ejecutando, ejerciendo, de tal manera que pasamos a un tiempo donde no solamente estamos nosotros orando, sino estamos nosotros también conscientes de que necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Y esa oración diaria, íntima, profunda y sincera, cuando va acompañada de la palabra, cuando te apoyas en la palabra y meditas, esa palabra va tomando fuerza y va tomando forma. Ahorita vinimos a la palabra y estuvimos leyendo donde dice: Señor, enséñanos a orar. Y luego dice: cierra la puerta, ora a tu Padre. Estoy en Mateo 6:6. Ora a tu Padre con mayúscula, órale al Rey, que ve en lo secreto. Perdón, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El Señor se compromete a responder a la oración. Aquí dice: yo te voy a recompensar, yo te voy a atender tu oración. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. A veces nosotros nos desesperamos y quisiéramos ver pronta la respuesta y hasta le exigimos o nos enojamos si no nos contesta pronto. El Señor tiene su tiempo y somos respetuosos de su tiempo. Hágase tu voluntad en el tiempo que tú creas conveniente, Señor, pero sé que la respuesta va a llegar. Aprendimos algo de nuestros pastores, por supuesto mucho, pero algo con respecto a la oración. Decía nuestro pastor Juan Carlos que
¿Cómo oramos y clamamos cuando tenemos una gran necesidad? Estamos pasando por grandes problemas. ¿Cómo agarramos la palabra, nos encerramos, clamamos, lloramos, gritamos y con el corazón, no por desesperación, pero sí con una entrega de pasión tremenda? Y nos decía el pastor, muchas veces Dios no te contesta inmediatamente porque quiere que sigas buscándolo con esa misma pasión. Porque cuando llega la respuesta, bueno, volvemos a la oración de conejo. ¿Cuál es la oración de conejo, pastor? Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, hablamos mucho, y cuando el Señor está a punto de hablarnos a nosotros, ya corrimos a otro lugar. Como el conejo, brincamos. Hermanos, otro punto, no solamente entra en secreto y cierra la puerta. La oración no es un monólogo, que solamente yo hablo y le saco la lista y le digo, Señor, mira, te falta esto y mírate. Es un diálogo. Y es más importante lo que Dios me quiere hablar al corazón que lo que yo le tengo que decir, porque después de todo, Dios conoce mis necesidades. Es un diálogo. Ya acabé yo mi oración, ya le dije todo, ya abrí mi vida y ahora, Señor, ¿qué me vas a decir tú? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir, Señor? Primero, hijo mío, no te desesperes. Confía y sigue confiando. Segunda, yo tengo mis tiempos y maneras de contestar la oración. Y tercera, no te olvides de darme gracias cuando haya llegado la respuesta a tu vida. La oración va acompañada, esa oración diaria, de la palabra de Dios, pero también recibimos una unción fresca del cielo como el agua fresca. Tú sientes la presencia de Dios y Dios trae a tu vida le llama la palabra unción. Unción es que se tomaba el aceite, el sacerdote, por ejemplo, tomaba aceite y lo ponía sobre la cabeza, símbolo de limpieza, de santidad, de entrega, de perdón, de muchas, y sobre todo de apartamiento, o sea, de apartarnos del pecado, de apartarnos del mundo, de apartarnos de las cosas malas que nos cuesta mucho trabajo dejar. Pero viene el poder de Dios, dice, yo te unjo con aceite fresco todos los días. Porque todos los días nos exponemos a peligros, a mentiras del enemigo, a situaciones familiares, a situaciones de trabajo, a escasez, a situaciones de nuestra salud física. O sea, dice la palabra que todos los días traen sus ayes, trae su preocupación. Todos los días. Entonces todos los días necesito yo del Señor. Y si el Señor me unge, todo esto es espiritual, por supuesto, con aceite fresco sobre mi cabeza, esto me da primero confianza de que Él me escucha, de que soy su hijo y de que estoy recibiendo la respuesta. Con que Dios me escuche, amén, cuando se materialice la respuesta, gloria a Dios, cuando venga esa evidencia, gloria a Dios, pero yo sé que tú me escuchaste, Señor. Otro punto es también que en la palabra encontramos el consejo y la sabiduría del Señor para seguir adelante. En ese momento de unción, en ese momento de secreto con el Señor, en ese momento de la atención al 100 con el Señor nos empieza a hablar y a aconsejar con respecto a tu vida personal, proyectos, decisiones. Tú que eres padre de familia, eres sacerdote responsable. Entonces necesito yo el consejo de Dios, necesito yo la dirección de Dios, la luz del Espíritu Santo, la unción fresca. No voy a disciplinar a mis hijos en la carne como lo hacía el abuelo con el chicote y con el palo de la puerta, ¿no? Dios me tiene que dar sabiduría para disciplinar, para corregir, para instruir, para aconsejar.
Yo necesito ese consejo para guiar a la familia, porque soy sacerdote de la familia, para los negocios, para el trabajo, y también necesito interceder por mi congregación. No nos debemos sentir autosuficientes. Eva se sintió autosuficiente. En lugar de estar platicando con el Señor, empieza a oír al enemigo y le hace proposiciones del enemigo. La saca a Eva allá en el paraíso, la saca del plan de Dios y empieza a meter en su corazón, ¿sí?, el plan del maligno. Entonces se cansa de obedecer a Adán y Eva, se cansan de depender de Dios, ¿sí? Y entonces en el momento que hacen oído y siguen las instrucciones contrarias a las de Dios, que es el enemigo, perdieron todo. Perdieron todo lo que Dios les había dado. Entonces, hay dos, vamos a llamarle, hay dos consejos: el consejo bueno de Dios, el consejo malo, que a través de muchas malas compañías, de personas que en la mayoría no están buscando el consejo de Dios, entonces la gente en su mayoría se mueve por sus sentimientos, se creen muy sabios, se burlan de los cristianos, se burlan de los que estamos siguiendo la palabra de Dios, nos llaman fanáticos, locos. Pero ¿sabes una cosa? La necedad es, la raíz de la necedad es el enemigo, porque fíjate bien lo que es el diablo, ¿no? Ese era un ángel de luz. Él era un ángel precioso, hermoso, vestido como príncipe, con joyas y con piedras preciosas. Y en el momento de su creación había música, y después Dios lo pone al frente de la música del cielo. Tuvo un ministerio hermosísimo, pero su corazón se llenó de soberbia, de envidia, porque Dios era el alabado, Dios era el exaltado, a Dios se le ofrecía la alabanza, y dijo: subiré y usaré el trono de Dios, lo haré a un lado, y entonces a mí que me adoren. Por eso cuando Eva empieza a escuchar al enemigo, la saca de la jugada igual que Adán, y empieza él a mover sus sentimientos, su voluntad, sus pensamientos. Hay dos fuentes. Los hijos, los jóvenes, nuestros hijos deben saber que hay dos fuentes de dirección. O sigues al Señor con su palabra a través de la oración, recibiendo su dirección, o entonces sigues los consejos del malo a través de las costumbres del mundo, de los hombres del mundo, de su mayoría. Cuando era conquistada una ciudad por los judíos, allá en el Antiguo Testamento, el Señor estaba entregando ciudades. Dijo: no hagas como las personas que estaban poblando esa ciudad, ni sus costumbres, ni sus dioses falsos, ni sus costumbres, sobre todo de adulterio. No los imites, porque yo soy el que te instruyo. Yo necesito la palabra de Dios precisamente para instruirme. Dios es grande y es maravilloso. Y esas personas que se sienten muy capaces, dice aquí en Proverbios, déjame ir a la palabra que fue inspirada a Salomón, déjame ir a Proverbios 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y yo estoy bien, tú estás mal. No, yo cuando tomo decisiones, yo soy muy sabio para decir, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que se creen muy sabias y discuten con los cristianos y dicen: nosotros tenemos la razón. Y entonces dice la palabra que el camino es de muerte. El 16, versículo 1 del mismo Proverbios
dice: del hombre son las disposiciones de su corazón, mas de Dios es la respuesta. Es la palabra final. Dios no forza a nadie a obedecerle a Dios, o sea, a la palabra de Dios, sino que Dios nos dio libre albedrío. Podemos nosotros decidir si seguimos o no seguimos a Dios. Lo seguimos por amor, voluntariamente. Lo seguimos por gusto, lo seguimos por gozo, no lo seguimos por interés. Si buscáramos el interés, entonces no estaríamos estudiando sobre la oración y nos pasaríamos pide y pide y pide y pide y nos enojaríamos con Él cuando no nos responde. No, hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, toma el control de mi vida y tú sabes cuándo responderme y cuándo traer a mi vida bendiciones. Y en el tiempo difícil, Señor, yo me aferro a ti, me tomo de tu palabra y, Señor, tú peleas mis batallas contra los enemigos, así dice la palabra. 16:9 dice de Proverbios: el corazón del hombre piensa y decide sus caminos, mas Dios endereza sus pasos. No, hijo, no es por aquí, es por acá. Y cuando dependemos de Dios, pues hay una seguridad. Ahí, por ejemplo, en el 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre. Se repite, ya lo habíamos visto, pero su fin es camino de muerte. Cuando dejamos de oír al Señor y abrimos oídos a las propuestas del enemigo, perdemos todo. Perdemos su cobertura. Dios es una cobertura espiritual para nosotros si es real. ¿Sí? Es una cobertura que inclusive pone ángeles alrededor de nosotros, pone ángeles cuidando nuestra casa. Vamos de viaje y el Señor va con nosotros. Vaya que hemos oído testimonios, hermano, de cómo Dios ha librado de accidentes en carretera. Hermano, yo no sé cómo iba rebasando, pero el Señor adelantó el auto y yo pasé bien. Pero es que mecánicamente y no es natural esto, fue algo que... Pues claro que sí, hermano. Porque nos movemos, Dios se mueve y Dios responde en lo sobrenatural. Por eso se llama milagro. Los milagros son sobrenaturales. Pero ¿qué pasa antes de salir de viaje? Pusimos en las manos de Dios el vehículo, la carretera, el destino. Cuando dejaron de oír al Señor en el caso de Adán y Eva, perdieron la cobertura, perdieron su relación con Dios. Todas las tardes bajaba Dios a platicar con Adán y Eva, dice la palabra en Génesis capítulo 3. ¿Cómo les fue el día, mis hijos? ¿Cómo están ahora? ¿Qué hicieron? ¿Qué piensan? Y no por pedirles cuentas, sino porque había un interés de amor para que les fuera bien. ¿Sabe qué más perdieron? Su herencia. Cuando nos salimos del camino, perdemos la herencia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una herencia espiritual. Tanto aquí en la tierra como en el cielo. Perdieron sus consejos. Ya cuando ellos se divorciaron de Dios, ya no oyeron sus consejos, perdieron su amistad con Dios y salieron del paraíso a trabajar con el sudor de su frente, ganarían su alimento, vendrían situaciones muy diferentes a las del paraíso. Bueno, se requiere para obedecer a Dios, para orar en la forma que estamos nosotros aprendiendo esta mañana, se requiere de un nuevo corazón. Yo necesito un nuevo corazón, porque el corazón viejo, el corazón de carne, el corazón que se ha hecho y se ha formado en el ambiente ateo, o donde no se respeta uno al otro, donde no hay palabra de Dios, entonces el corazón se endurece. Miren, Ezequiel
capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente. Dice Dios: yo les voy a dar un corazón y un espíritu nuevo. Este espíritu nuevo lo voy a poner dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de en medio de tu carne y les daré un corazón sensible. Yo necesito tener esa transformación para poderle creer a la palabra, para poder someterme a su voluntad, para buscarlo con todo mi amor en el lugar secreto, para orar como Él está enseñándonos a orar. Yo necesito esa relación con Dios. Dice entonces que cuando viene ese corazón, mira, les quitaré el corazón de carne, el corazón incrédulo, el corazón duro, el corazón necio, el corazón ventajoso, el corazón mentiroso, se los voy a quitar. Porque con ese corazón antiguo no me pueden adorar, no me pueden seguir porque no creen. Físicamente no nos cambia el corazón, pero espiritualmente nos está dando la capacidad de amarlo. A través de recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de abrirle la puerta de nuestra vida, Él toma esa dirección y nos da un corazón sensible. Versículo 20, Ezequiel 11:20. Para que anden en mis ordenanzas, en mis caminos, y guarden mis decretos y los cumplan. Entonces serán mi pueblo, serán mis hijos, y yo seré a ustedes por Dios. Recibimos a Jesús en el corazón y Él cambia todo. Y entonces con este corazón yo puedo buscar a Dios. Y debo cuidar que no se vuelva a endurecer. No debo descuidar mi relación diaria con el Señor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en medio de los problemas, en medio de los ataques del enemigo, en medio de las circunstancias adversas, en medio de todo esto, dice el Señor, antes en todas estas cosas tú eres más que vencedor, no por ti, sino por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesús. Todos los cristianos tenemos muchos testimonios, como decíamos antes, milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando nosotros compartimos con personas que no conocen de Dios, que no conocen la palabra de Dios, que están mucho en el mundo, no lo entienden, no lo alcanzan a entender, pero sí se quedan sorprendidos cuando les decimos cómo Dios sana nuestros cuerpos, cómo Dios nos provee las alacenas, cómo Dios nos defiende de los enemigos, cómo Dios nos promueve en el trabajo, cómo Dios abre puertas para nuestros hijos en escuelas, cómo Dios nos cuida en los caminos que andamos, cómo Dios nos bendice, ¿sí?, con bendiciones del cielo. Somos más que vencedores. Entonces volvemos a hablar de la oración eficaz con resultados. Miren, padres de familia, hermanos que somos responsables de hijos que Dios nos ha dado, la oración es construir un muro de protección. Si yo intercedo y clamo por mis hijos, Dios lo que está haciendo, o espiritualmente lo que está sucediendo, es que estamos construyendo un muro de protección para nuestros hijos, no físico, sino espiritual. Y dice la palabra que ese muro es guardado por ángeles, delimita, guarda la propiedad, prohibido el paso a gente extraña, territorio del Señor. Eso es lo que hace la oración, hermanos. No somos perfectos. No hay hogar perfecto, yo lo sé, ni matrimonio perfecto, ni hijos perfectos. Pero ¿sabes qué? Estamos en un crecimiento espiritual, ¿sí?, que el Señor ha estado
y dejamos que Él siga trabajando. Pero la oración que no es eficaz, fíjate, imagínate, los muros que debemos poner son de roca con cemento. Vamos construyendo como un castillo, como una muralla de protección. Pero cuando la oración es eficaz, es que agarramos piedritas, les echamos salivita y las pelamos con tierra suelta. Hacemos lodito. Las oraciones que no son eficaces es como perder el tiempo, porque el enemigo se burla de nosotros, porque no estamos llegando al corazón de Dios y estamos siendo sinceros al 100%. Lo tomamos como si fuera algo de magia, como si fuera un amuleto. No, hermanos, dice aquí, y te lo quiero demostrar con la palabra. Ezequiel 13:5 dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro fuerte alrededor de tu casa, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Amén? ¿Cuáles son, hermanos, los que edifican con lodo suelto? Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Uno edifica la pared y aquí que otros la recubren con lodito suelto. No sirve para nada, el enemigo se burla, viene una zorra, dice la palabra, y con su patita la tira. No es protección. Dios quiere que nosotros levantemos muros de protección. También dice en el versículo, sigo leyendo, dice: di a esos recubridores de lodo suelto que caerá su barbita. Vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que las hagan caer, y viento tempestuoso las romperán, porque no resisten. Y aquí que cuando la pared haya caído, ¿no echarás la culpa al Señor? ¿O no dirás: ¿dónde está la embarradura con que la recubrí de lodo? Dios construye con rocas. El otro día estábamos estudiando esto. Dios construye con rocas. Dice: por tanto, así ha dicho el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá en mi furor, y piedras de granizo con el enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodito suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y serán consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Dios quiere ese tipo de oración. Dios busca constructores. Ezequiel 22 dice, vamos a ir aterrizando este mensaje. 22:28 dice: esos profetas que recubrían con lodo suelto, profetizando mentira y vanidad, diciendo: así ha dicho el Señor, cuando el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, menesteroso. O sea, todo lo que es mentira, todo lo que no es la oración como debe ser, es vano. Pero dice: y busqué entre mis hijos un hombre o una mujer que hiciese vallado, que levantara realmente los muros, que se pusiese en la brecha delante de mí, a interceder por la tierra para que no la destruya. Y no lo encontré. Entre mis hijos yo no encontré quien construya realmente murallas. Y esto preocupa, hermanos, porque el muro tiene que estar respaldado por fuego. Este va a ser la siguiente parte, porque está muy interesante que aparte de ese muro, Dios pone un círculo de fuego para proteger. Esto es importantísimo, hermanos. Así es de que siempre tenemos testimonios de la respuesta de las oraciones. No hay creyente, no hay cristiano que no tenga más de un milagro, por supuesto que muchos más, porque son algo sobrenatural que debemos compartir. Aún las nuevas personas que
que están llegando a la iglesia, a las más personas que están recibiendo a Jesús en estos tiempos, su primer testimonio es cómo recibieron a Jesús, cómo estaban sus vidas antes y cómo están ahora. Esto es muy importante porque los jóvenes deben compartir su testimonio. Lo primero y el primer milagro es recibir a Jesús en el corazón y que nos dé ese espíritu, ese corazón tierno, sensible, para creer y buscarle en oración. Termino con la frase que le dijeron los apóstoles a Jesús: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hacer la oración con resultados, a hacer la oración eficaz. Y el Señor dice: cierra tu puerta, desconéctate del mundo, desconecta tus aparatos, ponme atención, hónrame con tu atención y vamos a hablar. Y Dios te habla por medio de la palabra, por medio de circunstancias. Dios te habla. Vamos a ir nosotros entrenando nuestro oído espiritual, ¿sí? Para tener oídos para Dios y nuestro corazón sensible para tener fe en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, denle gracias porque, hermanos, Dios nos está sacando adelante de esta situación de pandemia. Dios te ha sostenido económicamente en estos tiempos difíciles. Y Dios nos va a permitir volver a casa, a congregarnos y darle gracias y gozarnos delante de su presencia. Vamos a orar. Señor, gracias por la oración eficaz. Gracias, Señor, por la oración con resultados. Gracias porque somos constructores de murallas donde el enemigo no tiene parte ni suerte, donde está respaldado no solamente por esa muralla, por ese muro, sino porque hay ángeles alrededor de nuestra casa que cuida. Dice la palabra que tú envías ángeles para que guarden los hogares de aquellos que creen y de aquellos que te buscan, Padre. Gracias una vez más. Quiero glorificar tu nombre, quiero darte gracias junto con mis hermanos, porque Ebenezer quiere decir hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido. Gracias por mis hermanos. Yo te pido, Señor, no solamente por nuestro municipio o por nuestro estado, sino por nuestro país y por el mundo, Padre. Que volvamos a la normalidad, si es posible como antes, o a la nueva normalidad, pero con la libertad de poder congregarnos, de poder ir a trabajar, de las escuelas que se vuelven a abrir, pero con una garantía, Señor, que esto ya no vuelva a nuestras vidas. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a los gobernantes, a nuestro presidente, las elecciones que están ahorita, no solamente en México, en otros países, Señor, como Perú, o en otros países, Señor, donde se están llevando a cabo, Señor, que sean en orden, que sean justas, que sean honestas, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros como países. Bendice, Señor, este tiempo y gracias por cada hogar que se conectó esta mañana para estar juntos en espíritu. A ti sea la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.